Bueno, estamos en una tarde bisagra. Vaya a saber uno cómo continúa este tiempo de cara al fin de semana. Mejora de esto que estamos viendo, empeora de esto que estamos viendo, siendo como que estamos ahí en el medio. Estamos recibiendo hoy con muchísimo gusto a Martín García. Él es el director de la Filarmónica de Montevideo. Bienvenido. Bueno, muchas Un gracias. placer, Martín. Gracias como siempre por recibirnos. Vamos a hablar, lo conversamos recién con Martín, de un espectáculo que va a tener lugar en abril. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Ya abril? Sí, casi, ya abril, agregale turismo, o sea que se va a desmadrar abril también, ¿no? Pero ¿cómo se hace para trabajar en un lugar donde estás ya programando, no solo que abril, sino abril del 2026? Y en algunos casos, de algunas orquestas mundiales, los directores o músicos que ya tienen completas sus agendas para el 2027. ¿Cómo se hace, Martín, para convivir en estos universos paralelos que me imagino que tiene que ver con tu profesión? Es reconciliarse y naturalizar una percepción del paso del tiempo que es muy distinta a la que se vive en otros ambientes. Porque por un lado uno tiene que tener digamos, el timing del día a día, que es muy intenso y es muy vertiginoso, y por otra parte trabajar a año cerrado. Ahora estamos hablando, nos llegan proyectos o propuestas o queremos hacer cosas que tenemos que pensarlas para el año siguiente. Y por lo general en mayo, junio de un año ya está cerrado hasta diciembre del año siguiente. Y esto, bueno, genera una percepción del paso del tiempo que es muy distinta, que uno después naturaliza y no se da cuenta, ¿no? Pero, sí. Pero como para no estar ansiosos como sociedad, ¿no? Es tremendo. Que estamos viviendo, cerrando cosas a 2 años. Es tremendo y además por lo menos los grandes elencos artísticos, como lo es la Orquesta Filarmónica, que para funcionar depende de tantos factores, tantos elementos humanos, de infraestructura, etcétera, cada vez más no tienen, y en el mundo en el que estamos, no hay más remedio que planificar con esa antelación. Yo recuerdo que hace unas décadas, cuando yo empecé a estudiar y veía cómo se programaba y también cuando empecé a dirigir, de repente las cosas se hacían con plazos más acotados, ¿no? Pero ahora estamos hablando de año y medio por lo general o aún más. Muy bien, la canción de la tierra. Sí. ¿Qué es? La canción de la tierra es todo lo contrario de lo que estamos hablando. Es una obra de madurez de Gustav Mahler, el gran compositor bisagra, vamos a decir, entre el romanticismo del siglo XIX tardío y la primera década y media del siglo XX. Un momento de muchos cambios, de revoluciones, de una especie de aceleración de la historia, y ahí este compositor, trayendo todo ese bagaje al final de su vida, cuando ya se percibía enfermo y con el final cerca, compone esta obra maravillosa que es como una celebración de la existencia, de la vida, del mundo, de la tierra, del vino, de la juventud, y también como una especie de preparación espiritual para la muerte. Es una sinfonía con voces, con 2 cantantes. Son tiene 6 partes, que son 6 canciones, vamos a decir, pero unidas con un concepto sinfónico, de una gran delicadeza, que están tomadas de traducciones de poesías poesías antiguas chinas del siglo VIII, IX y X. Es una obra muy inspirada y por un momento al estudiar la obra y la percepción es la contraria, es que el tiempo se detiene y que uno está como flotando en el espacio, ¿no? ¿Cómo se trasladaban? ¿No? Digo, porque uno piensa en la música europea, hablando de la música clásica, por supuesto, y como que como muy encerrada de repente en sí misma, ¿no? Pero después aparecen personas, ¿no?, que toman algo de lo africano, algo de Oriente. ¿Cómo se trabajaba eso? Teniendo en cuenta, porque hoy puedo acceder al top 10 de los mejores artistas de Japón y veo cómo suenan, o de cualquier otro país. ¿Cómo se hacía en esa época? Bueno, a mí me gusta mucho una frase de Claude Debussy, un compositor francés contemporáneo de Mahler, que decía que las reglas no hacen a las obras de arte, sino que las obras de arte crean a las reglas.
Y un poco la historia ha sido esa, la de los artistas, sobre todo los artistas que crean, ¿no? Los compositores. Y es recorrer todo el arco creativo que se pueda y nutrirse de los elementos que haya. Lo exótico siempre estuvo presente, por ejemplo, en la incorporación de música gitana, por ejemplo, o música que se suponía que podía ser del Medio Oriente en tiempos de Mozart, por ejemplo, o de Beethoven. Y en el siglo XIX, después de que se manifiestan y empiezan a aflorar todos los nacionalismos, un camino que se sigue naturalmente es el del exotismo. Algunos compositores se vuelcan a los sonidos de repente de la isla de Java, y otros, como en el caso de Mahler, se fascinan con esta idea de lo oriental, que es como un exotismo inventado, es como una imaginación, ¿no? Escalas, sonoridades, que uno dice, bueno, esto suena más o menos chino, pero más bien que lo que hay es como una reinvención, como un color en ese sentido. Y hoy por hoy, trayéndolo de hoy, donde las orquestas ya hay contacto con todos, digo, ¿no hay como una especie de sobreexposición o sobreestimulación auditiva? No estoy hablando de las calles ni nada, ¿no? Sí. Sino por el acceso a las diferentes a las diferentes obras que hacen las compañías, las filarmónicas, en fin, bueno, las orquestas. Por un lado, es cierto que vivimos en un tiempo en que, más allá de la propuesta artística que tengan las instituciones, los teatros, etcétera, tenemos al alcance de la mano prácticamente toda la música que se conozca. Es una cosa que era impensable hace 20 años, ¿no? Tener acceso, o hace 10 capaz, tener acceso absolutamente a toda o prácticamente toda la música que se conoce, de manera inmediata. Esa es una realidad. La otra es, para mí tiene como una doble respuesta. Por un lado, que la experiencia, yo ahora escuchaba la entrevistada anterior, la experiencia en vivo, la experiencia de lo que ocurre delante mío, es insustituible. La música sinfónica, la música tocada por una orquesta, es una experiencia colectiva para los que están arriba del escenario, pero también es una experiencia colectiva para los que están oyendo. Hay un sentido de comunidad y de comunión en ese momento entre el que oye, el que está tocando la música. Se genera un tipo de comunicación, un impacto sensible que hasta ahora, capaz que en algún momento se inventa, pero hasta ahora no hay ningún invento que lo haya sustituido. Y es cierto que hay un impacto con un músico que está tocando solo, pero cuando tenés 90, 100 músicos que están tocando una obra impresionante como esta de Mahler, el impacto es conmovedor, es imponente. Y además, un elemento más, esta obra se programa muy poco. La Filarmónica nunca la tocó, es la primera vez que se hace, es una obra muy importante, de las más grandes creaciones del siglo pasado, pero se ha tocado muy poco, así que estamos en cierta manera metiéndonos en un terreno relativamente poco explorado. La última, ¿cómo funciona una orquesta filarmónica? Porque uno ve el director y todos los músicos, pero hay quienes hacen las melodías, quienes llevan las armonías, quienes llevan a grandes rasgos, ¿no? Sí. Para entender cómo funciona eso que parece un todo, pero que sin duda tiene lenguajes o equipos que se arman en forma separada. Bueno, es una creación, vamos a decir, perfeccionada a lo largo de los siglos, y que es fruto las fueron modelando las creaciones artísticas y las necesidades de tener un elenco que pueda abordar cierto repertorio. Y es una jerarquía bastante compleja, piramidal, porque es cierto que está el director, pero luego dentro de la orquesta hay jerarquías, hay guías, hay referentes. Los violines juegan las cuerdas, y dentro de las cuerdas los violines llevan cierta... Sí, hay una relación acústica, que creo que 7 violines equivalen a nivel de volumen, vamos a decir, de sonoridad, a una flauta. Entonces se necesita un coro de cuerdas, digamos, para contrapesarlo a los vientos que están tocando de la percusión. Esa es una característica de la orquesta, el coro de cuerdas, muchos tocando lo mismo.
Además hay una articulación adentro a través de jerarquías, como digo, hay solistas y hay fila, solista, guía, hay una relación en ese sentido. Y después lo otro que hay es el aprendizaje del trabajo en la orquesta cotidiano, que no es 100 personas tocando a la misma vez, sino que es saber en qué momento yo tengo el protagonismo, en qué momento acompaño, en qué momento tengo que participar, en qué momento no. Es como una escuela para la vida y es como una vidriera del estado cultural de una sociedad, si uno quiere. Martín, ¿cuándo, dónde, en qué horario y dónde se pueden comprar las entradas? Bueno, ¿cuándo? El 9 de abril, que es un miércoles, donde en el Teatro Solís, 19:30 horas, se pueden comprar por Ticantelo en la boletería del teatro. Antes del concierto, a las 6 de la tarde, vamos a hacer una charla sobre esta obra para el público que concurra, junto al periodista cultural Fernando Medina. Así que, bueno, esperamos una muy nutrida concurrencia. Es la Orquesta Filarmónica con 2 cantantes, con 2 solistas internacionales importantísimos. La mezzo argentina Guadalupe Barrientos, una actuación muy destacada en el Teatro Colón, en teatros del mundo, ahora viene de cantar en Seúl. Y el tenor lituano Christian Benedict, que hace su debut en Uruguay, un cantante magnífico. También para los amantes del género lírico, esto no es una ópera para nada, pero a los que les gusta el buen canto van a tener acá 2 cantantes de primera. Brillante. Martín, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Así será.